Pongan sus dedos en su muñeca, concéntrese y fíjense en su pulso. ¿Es regular? Con este gesto pueden evitar muchas complicaciones. Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les hablaremos de la fibrilación auricular, una arritmia que afecta a más de 1 millón de españoles y que aumenta el riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas provoca? ¿Cuáles son sus posibles complicaciones? ¿Y quiénes son más vulnerables? Tomás Datino, el presidente de la Asociación Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología, nos da la respuesta a estas y otras preguntas. Algo tan sencillo como tomarse el pulso puede ayudar. Unas noticias y comenzamos. En los 2 últimos meses han fallecido en España 1.800 personas por causas atribuibles a las altas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología y del Instituto de Salud Carlos III, a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, MOMO. Esa cifra es casi 1.000% superior a la registrada en 2024, cuando se produjeron 114 fallecidos en el mismo periodo. Una tendencia que continúa al alza. Durante la primera semana del mes de julio se calcula un aumento del 47% de los fallecimientos atribuibles al calor respecto al total de junio. Mantenerse activo de forma constante en edad adulta reduce el riesgo de muerte por cualquier causa entre un 30 y un 40% en etapas posteriores de la vida. Lo ha demostrado un análisis de la evidencia disponible publicado por el British Journal of Sports Medicine. Los investigadores concluyen que nunca es tarde para cambiar de hábitos y que introducir el ejercicio en cualquier momento de la vida la prolonga. La recomendación para los adultos es practicar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física moderada o de 75 de intensidad vigorosa. La Organización Médica Colegial de España apoya a los médicos jóvenes europeos en su declaración sobre medicina basada en evidencia y pseudociencias. El documento insiste en la importancia de que los sistemas sanitarios se apoyen en terapias basadas en evidencia científica y critica el discurso antivacunas, la homeopatía o la naturopatía. Es el motor de nuestro cuerpo, el ritmo que nos mueve, como el tic-tac de un reloj. Y como en un reloj, todo debe funcionar al milímetro, o al milisegundo en este caso. Si el tempo no se mantiene, toda la música suena discordante. Tomás Datino, jefe de la Unidad de Arritmias de los Hospitales Quirón Salud Madrid y Ruber Juan Bravo y presidente de la Asociación Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española del Corazón, nos cuenta la importancia del compás en el músculo más vital del organismo. 1 de cada 3 adultos en Europa desarrollará fibrilación auricular en algún momento de su vida y probablemente muchos de ellos no lo saben. ¿Qué es fibrilación auricular? Bien, las arritmias realmente son cualquier alteración del ritmo normal, ¿no? De lo que es el ritmo sinusal, de ese pulso que habitualmente nos tomamos. Pues la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Lo que altera es ese ritmo regular que notamos todos a pasar a ser irregular porque las aurículas dejan de contraerse de una forma sincrónica. Intento no utilizar palabras un poco así, pero bueno, en vez de hacerlo como nosotros nos imaginamos, el corazón así, las aurículas empiezan a contraerse de una forma totalmente irregular y eso pues es lo que se llama fibrilación auricular y es muy frecuente. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Nos sostienen, permiten que nos movamos, incluso participan en nuestras funciones internas. Pero hay uno que es vital para que todos los demás actúen. Es el corazón. Del tamaño de un puño y ubicado en la parte izquierda de nuestro pecho, tiene la misión de llevar sangre por todo el cuerpo. Y con la sangre, el oxígeno y los nutrientes sin los que las células no pueden vivir. Es un trozo de músculo que en medio no hay nada y se llena de sangre. Y esa sangre que llega al corazón, al contraerse ese músculo,
la expulsa al resto del organismo. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre. Con cada contracción, la expulsa. Por latido más o menos no es mucho, son 70 mililitros más o menos, pero eso viene a ser entre 5 y 6 litros al minuto. Para oxigenar la sangre y llevar los nutrientes por todo el cuerpo, el corazón forma parte de un circuito en el que también están las arterias, las venas y los pulmones. El corazón tiene como dos partes. Lo dividimos en la parte que recibe la sangre, que son las aurículas, ¿vale? Y la parte que expulsa la sangre del corazón y la distribuye por el resto del organismo, que son los ventrículos. La sangre, que proviene de todo el cuerpo sin oxígeno y con desechos, llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Pasa al ventrículo derecho, que la bombea hasta los pulmones, donde vuelve a recibir el oxígeno. Regresa al corazón por la aurícula izquierda y de nuevo es expulsada por el ventrículo izquierdo a través de la aorta, la arteria principal del cuerpo, hacia todos los órganos y tejidos. Hay un sistema eléctrico dentro del corazón que hace que cada parte se contraiga en un momento determinado. Una arritmia es un comportamiento de la frecuencia cardíaca del corazón anormal, que puede ser muy rápida, tremendamente lenta o muy irregular. Esta arritmia tan irregular es la arritmia más frecuente y se llama fibrilación auricular. Representa aproximadamente el 35% de todas las arritmias. El peligro de la fibrilación auricular es que esos latidos irregulares hacen que la sangre no circule normalmente dentro del corazón y eso da lugar a que se formen trombos o coágulos de sangre que pueden lanzarse fuera del corazón y llegar a ciertos órganos, y el más terrible de todos es el cerebro. Si no se actúa, va deteriorando poco a poco nuestra salud y poniendo en riesgo nuestro cerebro. Se estima que entre el 1% y el 2% de la población adulta tiene una arritmia que no da síntomas. Es decir, están en peligro y no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos para detectarla de forma temprana? Como pasa en salud muchas veces, las enfermedades puedes no notarlas. La fibrilación auricular a veces no da síntomas. No sabemos por qué. Hay gente que lo nota más y gente que lo nota menos. Entonces, la gente que nota cosas suele notar fatiga, pulso irregular, mareo, como algo raro, ¿no? A veces te dicen como si tuviera aquí burbujitas en el pecho. Y los que no lo notan es donde está el problema por las consecuencias que puede tener no diagnosticarla. Pero hay quizá determinados colectivos que puedan reunir factores de riesgo, que deban tener mayor atención a estos síntomas. Sí, siendo tan frecuente esta arritmia, la idea es que todo el mundo más o menos lo conozca y por eso estamos haciendo toda esta campaña de divulgación de Siente tu ritmo desde la Sociedad Española de Cardiología. Porque al final veíamos que nos pasa, ¿no? Que la gente viene, una de las principales consecuencias de esta arritmia es los trombos, ¿no? Y a veces la gente aparece directamente con ese trombo, con un ictus, y no sabía que tenía la arritmia porque no se la había tratado, y entonces es cuando tiene la embolia. ¿Quién debe ir? En un principio cualquiera que tenga dudas de que pueda estar teniendo una alteración del ritmo. En cuanto al riesgo, como ves, siendo tan frecuente, casi toda la población está en riesgo, pero lo que aumenta el riesgo, como pasa con casi todas las enfermedades cardiovasculares, son lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? La hipertensión, la obesidad se relaciona mucho en este caso, la diabetes y la edad. Es una enfermedad sobre todo que se dispara con la edad. Es muy frecuente, si hablamos que en España más de 40 años un 5% de la población lo tiene, en más de 80 anda en torno al 20% y más que irá creciendo porque la población va envejeciendo. Y luego hay otro factor ya de hábitos de vida, ¿no? Como es, por ejemplo, el alcohol, tomar alcohol. Cuando uno sale de fiesta y no descansa, es frecuente en gente joven que sea al día siguiente de eso cuando la note. El Hospital Público Gregorio Marañón ha creado el primer sistema de mapeo en todas las dimensiones del corazón, en tiempo real.
Una evolución muy sofisticada de electrocardiograma de superficie, que hace una foto en un solo plano de esta bomba fundamental de nuestro organismo. 128 electrodos ubicados en el tórax y espalda del paciente, que permiten registrar la función cardíaca y proyectarla de forma que podemos ver la actividad eléctrica del corazón al momento. Con este sistema lo que podemos localizar es de dónde viene, de qué zona concretamente del corazón viene la arritmia y cómo podemos tratarla mejor. Para eso la única alternativa que hay hasta ahora era hacer un estudio electrofisiológico, introducir catéteres, ir viendo a lo largo de las distintas cavidades de dónde viene la arritmia, pero claro, el proceso requiere una intervención. La ventaja de este sistema es que sin necesidad de hacer la intervención puedes saber de dónde viene la alteración, de qué lado y qué tipo de tratamiento es el más adecuado. Menos coste en salud para el paciente y también menos coste para el sistema sanitario a reducir el número de cirugías. No siempre es necesario hacer una intervención para tratar una arritmia, más bien al contrario. Corify fue elegida como la innovación del año por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Comisión Europea en 2020. Es un punto de partida porque podría tener muchas otras aplicaciones en áreas distintas a las arritmias. Una patología que, como saben, es muy frecuente, que es la cardiopatía isquémica, las enfermedades de las arterias coronarias y el infarto agudo de miocardio, podría beneficiarse también de este tipo de sistemas de registro. Igual que los pacientes que tienen dilatación del corazón, lo que se llama miocardiopatía dilatada, para empezar a analizar cómo la contracción del corazón se altera y cómo podría corregirse. En este camino concreto ya se están dando pasos y obteniendo los primeros resultados. No es una patología letal por sí misma, pero estamos hablando de 50.000 muertes por causas asociadas a esta arritmia de forma directa o indirecta. Estas muertes podrían prevenirse. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico temprano? El problema fundamental son dos, básicamente. Uno es que con ese ritmo irregular y a veces rápido se puede acabar produciendo insuficiencia cardíaca. Esto es sobre todo también en gente mayor, que ese ritmo, como decimos, rápido, empiezan a notar fatiga y se va debilitando el corazón. Por eso también es importante poner tratamientos para que no tengas muchos episodios o por lo menos la frecuencia esté controlada. El otro problema es que, como ya hemos dicho, que no se contraen bien las aurículas, entonces la sangre se queda lenta y ahí se pueden formar coagulitos que salgan luego al torrente circulatorio. Sobre todo el mayor riesgo es al cerebro y de hecho 1/3 de los ictus isquémicos, es decir, de un infarto cerebral, los produce esta arritmia, que es algo pues importante. Y claro que se puede prevenir una vez diagnosticado. Hay que identificar la gente que tiene más riesgo de tener estas embolias y iniciar un tratamiento anticoagulante normalmente, poner anticoagulantes. Y de esa forma se puede prevenir la mayor parte de los casos. El corazón debe funcionar con la precisión de un reloj. De nada sirve la contracción de las paredes de este músculo si no se produce en el momento adecuado. El bombeo no es suficientemente eficaz. La sangre no circula. Cuando la sangre no circula, se coagula y forma trombos. Y esos trombos, en un momento determinado, el corazón se contrae y se liberan al torrente sanguíneo. El trombo puede ir a una pierna, lo cual es muy grave, pero no mata. Pero el problema más grave es cuando va al sistema nervioso central, al cerebro, y entonces eso sí que da lugar a consecuencias que son tremendamente graves. Estamos ante un ictus. La sangre no llega a un área cerebral y sin sangre no hay oxígeno ni nutrientes que alimenten a las neuronas para poder conectarse entre sí y cumplir su función. Depende del área donde se produzca esta falta de sangre, ¿no? De que llegue la sangre, esas neuronas comienzan a morirse y se mueren muy rápido. Se dice que por minuto aproximadamente, desde que se instaura un ictus, vamos perdiendo 1,9 millones de neuronas. Esto es muchísimo. La dependencia del cerebro de niveles óptimos de oxígeno es intensa. Aunque representa aproximadamente el 2% de todo el peso de una persona, necesita el 20% del oxígeno que consumimos. Necesita mucha energía rápida para poder actuar, no puede almacenar tanto y por lo cual la necesita en forma continua con una demanda muy alta. Debilidad facial,
dificultad para ver, para hablar, inestabilidad. Si sentimos que se nos cae una parte de la cara o que no podemos mover un brazo o una pierna, no podemos perder tiempo. Hay que pedir ayuda y llamar a emergencias. Aquí los minutos cuentan en neuronas, ¿no? Un minuto, 1.9 millones de neuronas que podemos perder. Entonces hay que llamar urgente porque tenemos mucho para hacer, pero cuanto antes actuemos, mejor. El primer ataque será sobre el problema que impide la llegada de la sangre a las neuronas. Eliminar el trombo que bloquea el flujo sanguíneo. En segundo lugar, reactivar las funcionalidades del cerebro que han quedado dañadas. Las neuronas que se murieron yo no las puedo revivir, pero esto no quiere decir que yo no pueda entrenar, utilizar plasticidad, generar que otros circuitos neuronales aprendan de alguna manera, ¿no?, a recuperar esa función que hemos perdido. 1 de cada 3 adultos sufrirá un ictus a lo largo de su vida, un 20% de ellos a causa de una fibrilación auricular. Pero tanto el ictus como las arritmias se pueden prevenir en porcentajes muy elevados. La forma de prevenir el ictus es de dos maneras. Una, lógicamente, tratando la fibrilación auricular para intentar que no ocurra. En segundo lugar, y de forma muy importante, administrando fármacos anticoagulantes que evitan que se formen esos trombos que pueden dar lugar al ictus. Tenemos que recordar esto, que el 90% de esos ictus son prevenibles. Entonces tenemos que tomar las medidas, hacer los controles, ¿no?, trabajar sobre ello para tratar de reducir. ¿Por qué? Porque son una de las principales causas de discapacidad adquirida y porque incluso son una tasa alta de mortalidad. ¿Cómo tratamos entonces la fibrilación auricular? No todo el mundo requiere el mismo tratamiento. Uno se basa, como digo, en la prevención del riesgo de trombos, que puede pasar por nada en gente que tiene muy bajo riesgo. Por ejemplo, una persona joven que no es hipertensa, no tiene otros factores de riesgo, no necesita probablemente anticoagulación. En el otro extremo, gente mayor, hipertensa, diabética, que sí va a necesitar ese tratamiento anticoagulante. Si el tratamiento anticoagulante da problemas, existen alternativas hoy día también que son ya con intervención para evitar esos trombos. Y luego está la parte de evitar la arritmia, ¿no? Poner fármacos que frenen un poco el corazón y poner otros que reducen las recurrencias. Y otra vez, si eso no funciona, existe una intervención para prevenir que reaparezca, que son palabras feas, pero bueno, es una... se llama, las típicas que cuando las escuchamos nos asustamos. Sí, que es el de hacer un estudio electrofisiológico y una ablación. Eso es más o menos a lo que nos dedicamos los que tratamos las arritmias, ¿no? Que es como subir unos catéteres al corazón para eliminar las zonas en donde se produce esta arritmia. ¿Cuáles son las últimas innovaciones en materia de arritmias? No sé si quizá hacia el área del diagnóstico. Sí, hay muchísimo. Somos unos afortunados, ¿no?, en medicina y en cardiología, sobre todo, por todas las innovaciones que está habiendo, ¿no?, y la importancia que está teniendo en la salud de la gente. Evidentemente mucha información nos abruma, tenemos que estar actualizados, pero es lo que toca para, como digo, mejorar el diagnóstico y la atención. Como dices, una parte, como todos conocemos, viene de las tecnologías, ¿no?, de los relojitos, los teléfonos, ¿no?, que permiten hoy día darnos muchísima información de salud que la gente lo tiene ahí y ni siquiera sabe qué significa ni qué le están dando. Entonces, poco a poco todos iremos aprendiendo a utilizarlo y cuando uno tiene dudas, pues consultar, ¿no?, con un especialista para que te diga, oye, mucha gente viene y dice, ¿estas pulsaciones son normales? Me ha salido una alerta de arritmia, ¿qué significa? ¿Tengo una arritmia de verdad? Hay que hacer alguna prueba. Incluso los aparatos con los que se toma la gente mayor la tensión, te dice a veces pulso irregular, y vienen y dicen, no sé qué pasa, me dice el aparatito pulso irregular. Es decir, todo eso es útil. Mucha información, la gente la tiene ahí en los relojitos y en otros dispositivos, pero es útil, hay que darle salida y consultar. Según el portal de estadísticas para datos de mercado Statista, en 2024 había alrededor de 225 millones de usuarios de relojes inteligentes en todo el mundo. Lo cierto es que estos dispositivos son cada vez más populares y que ofrecen información. Esto tienes que considerarlo como un dispositivo de referencia, ¿vale? Que te puede, de manera silenciosa, de manera transparente, de manera muy fácil para los usuarios, ver si tienes algo en lo que tengas que prestar especial atención y tomar las medidas adecuadas.
El interés de la población por estos dispositivos aumenta a la misma velocidad que mejora su precisión. Monitorizar patrones, ciclos o apneas del sueño o el envejecimiento del metabolismo ya no es futuro, sino presente. Cada vez vamos lanzando más sensores, somos más completos en la capacidad de poder medir cuantos más datos mejor. La medición del ritmo cardíaco es una de las funciones más frecuentes en estos dispositivos y también de las más precisas. Por ejemplo, te detecta si por encima de ciertas pulsaciones o por debajo de ciertas pulsaciones llevas más de unos minutos en esos rangos estando en reposo, detecta como un ritmo irregular y te lanza una notificación diciendo: oye, estás teniendo una frecuencia irregular, consúltalo con tu médico y demás, ¿no? Estos dispositivos son fiables y sobre todo son muy útiles en pacientes que tienen alteraciones del ritmo cardíaco que nosotros llamamos paroxísticas, es decir, que ocurren de forma brusca y duran poco tiempo. Muy difícil detectarlas. Por eso estos dispositivos son muy útiles, porque en el momento que ocurre la arritmia pueden registrar ese episodio y aunque sea solo una tira de ritmo podemos ver qué frecuencia cardíaca está teniendo el paciente y si es rítmico o arrítmico. Un conjunto de haces de colores confluyen para, a través de la piel, medir nuestras distintas constantes. Una serie de LEDs de todo tipo de colores, ya sean verdes, rojos, infrarrojos, ultravioletas. Y al final eso lo que está haciendo es hacer mediciones de constantes que podemos detectar a través de la piel y que podemos detectar en el flujo sanguíneo, ¿no? Eso es con lo que conseguimos englobar y detectar cosas como, pues, bueno, cosas tan básicas como el pulso cardíaco, obviamente, pero también cosas más avanzadas como la presión sanguínea, poder hacer un electrocardiograma también de tu sistema cardiovascular. No solamente los relojes inteligentes son capaces de medir nuestro pulso, hay una gran variedad de dispositivos en el mercado para ello. Luego tenemos también Galaxy Ring, que es un dispositivo que lanzamos el año pasado. Y tenemos también un tercer dispositivo que nos ayuda a medir esto, que es la Galaxy Fit, una pulsera de actividad. Luego hay otros dispositivos como es el Kardia, que permite registrar el ritmo cardíaco de una forma tremendamente precisa. Entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, 40 o 50 estando en reposo. Es el rango de frecuencia cardíaca normal. Entre 120 y 130 latidos por minuto cuando hacemos deporte también es una respuesta fisiológica esperable. Lo que no es normal es que uno esté a 40 latidos por minuto cuando está subiendo unas escaleras. Eso lógicamente no es normal. Si el corazón se pone a 180 o 200 latidos por minuto, eso es tremendamente anormal, tanto sea en reposo como al hacer un esfuerzo, con frecuencias cardíacas excesivas. Tomarnos el pulso también puede ayudarnos a saber si nos ajustamos a estos valores. Y aparte de la tecnología, aquellos que no dispongan de un reloj inteligente, ¿qué herramientas están a nuestro alcance? Bueno, pues para valorar si en un momento dado quizá estamos sintiendo palpitaciones o bueno, cómo podemos saber si estamos sufriendo una arritmia. Eso es parte de esta campaña, ¿no? Que es la de intentar que la gente aprenda a tomarse el pulso. Intento no pasarle la responsabilidad a la gente en cuanto a hacerse diagnósticos, porque claro, parece que entonces es mi culpa, no me lo diagnostiqué. No, no es eso. Simplemente concienciamos para que uno pueda consultar y ayudemos con el diagnóstico. Pero evidentemente algo tan sencillo como tomarse el pulso puede ayudar, ¿no? Nosotros toda la campaña la hemos hecho en ese sentido, con la imagen, ¿no? De alguien poniéndose la mano, pues como es así, en la base del pulgar, en la parte externa de la muñeca, y cualquiera que note en esa zona se va a notar el pulso. No hace falta tener tampoco mucho conocimiento para darse cuenta si eso es regular y a una frecuencia normal o está disparada la frecuencia, más de 100 latidos por minuto, o el ritmo es irregular, ¿no? Entonces con eso, si te generan dudas, pues puedes consultar. Te pones así la mano, lo notas y ya está. No hace falta estar todo el día ahí obsesionado mirándose, pero alguna vez mirarlo y te puede ayudar. Estamos hablando de una patología con una prevalencia muy alta, hemos hablado del 20% en mayores de 80 años. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, esto supondrá un impacto en nuestro sistema sanitario. No sé si está cuantificado este coste. Bueno, no es tan fácil cuantificar todo el gasto, pero desde luego sí que es alto. Todos los tratamientos que estamos diciendo siempre son caros, pero más caro es la consecuencia de tener un ictus.
Evidentemente cualquier problema de salud tiene un impacto, ¿no? Y más ahora que, como decíamos, la población irá envejeciendo, por suerte, ¿no? Esos que tenemos vivimos más, y siendo un problema de gente mayor costará bastante. Los fármacos que permiten prevenir los trombos, las intervenciones que hemos dicho para prevenir la arritmia cuestan dinero, pero si uno hace una evaluación económica, casi siempre las consecuencias de no tratar suelen ser más caras. El tener un ictus, un ingreso por insuficiencia cardíaca, es mucho más caro, ¿no? Entonces se mira cuántas personas tengo que tratar para prevenir una de estas circunstancias y el equilibrio sale beneficioso hacia tratar, o sea que no queda otra. Según la Fundación Española del Corazón, ese coste puede alcanzar los 3.000 euros por paciente con fibrilación auricular cada año. El de un ictus puede superar los 27.000. Tomarse el pulso es absolutamente gratuito. La prevención siempre es la mejor alternativa. Ya lo saben, un gesto sencillo que puede ahorrarles muchos disgustos. Aquí terminamos hoy. Nos vamos y en unos días estamos de vuelta. No nos fallen, les esperamos.